El eco de mis pasos resonaba en el mármol frío del vestíbulo, un sonido hueco que se tragaba la inmensidad de la noche. La mansión, que una vez fue el santuario de nuestro amor, ahora se sentía como una tumba. Cada pieza de arte, cada mueble antiguo, era un fantasma de la vida que habíamos perdido. Una vida que, en algún momento, había sido un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad, la pasión y el entendimiento. Ahora, solo quedaban trazos desdibujados, un gris monocromático de promesas rotas. La luna llena, un faro de plata solitaria, se filtraba por las ventanas, arrojando sombras largas y distorsionadas que bailaban con la brisa que se colaba por los resquicios. En la penumbra, vi mi reflejo en un espejo de cuerpo entero. Una mujer que no reconocía me devolvió la mirada. Ojos cansados, la piel pálida, los hombros caídos bajo el peso de un dolor que no podía nombrar. ¿Cuándo me convertí en un espectro en mi propia casa? La pregunta flotaba en el aire, pesada y sin respuesta. Recuerdo la primera vez que lo vi. No fue un encuentro casual, sino un choque de universos. Yo era una soñadora, con la cabeza llena de historias y el corazón en la mano. Él, un arquitecto ambicioso, con la mirada puesta en las estrellas y los pies firmemente anclados en la realidad. Nuestra primera cita no fue una cena romántica, sino una visita a un edificio en construcción. Me llevó a la azotea y me mostró la ciudad a nuestros pies, un mar de luces parpadeantes. «Así es como se ve un sueño, Victoria», me dijo, y en sus ojos vi un fuego que me prometió un futuro que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, con promesas susurradas al oído y planes de vida que se entrelazaban como vides. Pero los cimientos, que creíamos inquebrantables, se fueron erosionando con el tiempo. El estrés del trabajo se convirtió en un monstruo voraz que se comió nuestros momentos, nuestras risas y, finalmente, nuestra intimidad. El arquitecto que construía rascacielos se olvidó de construir puentes entre nuestros corazones. Nuestras conversaciones se volvieron monólogos. Su mirada, que una vez fue un refugio, se convirtió en una pared de cristal, una barrera infranqueable. La casa que una vez fue nuestro hogar se transformó en un campo de batalla. Los silencios se volvieron más ruidosos que cualquier discusión. Cada desayuno, cada cena, se sentía como una negociación diplomática en un territorio hostil. El amor no murió de repente. Murió de a poco, en suspiros no escuchados, en gestos no correspondidos, en miradas que se desviaban. Era una flor que se marchitaba lentamente, pétalo a pétalo, y luego llegó la confirmación de mis peores temores, no en palabras, sino en un perfume que no era el mío, en mensajes crípticos en su teléfono, en la ausencia de su mirada. La infidelidad fue el golpe de gracia, la bala que atravesó el corazón de una relación que ya estaba sangrando. El dolor no era solo por la traición, sino por la pérdida de la persona que creí que era. ¿Quién era este extraño que compartía mi cama, que se reía de las mismas bromas que yo, pero que me apuñalaba por la espalda? La revelación no fue una explosión de ira, sino un suspiro largo y triste. La rabia se disolvió en un mar de decepción. Mi corazón no se rompió, se desmoronó, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Y en el vacío que dejó, solo quedaba una pregunta, una espina clavada en mi alma. ¿Había sido todo una mentira? Me acerqué a la ventana, la luna llena un testigo silencioso de mi miseria. Me pregunté qué sería de mí, de esta mujer que había perdido su rumbo. Y mientras la luz de la luna me bañaba en su resplandor, me di cuenta de algo. La verdadera traición no había sido la infidelidad, sino el abandono de nosotros mismos, el olvido de la mujer que fui, de la mujer que él amó. Había permitido que mi identidad se disolviera en la de su esposa, que mis sueños se opacaran por el brillo de los suyos. El dolor no era solo por su engaño, sino por mi propia complicidad. Había aceptado el papel de víctima, de la mujer herida, en lugar de reclamar mi propia historia. Y en esa revelación, en la soledad de esa noche, en el eco de mis pasos y el resplandor de la luna, me di cuenta de que este no era el final. Era el comienzo de mi propia recuperación, el comienzo de mi propia historia.
una historia que ya no estaría definida por él, sino por mí misma. Me di la vuelta, dejando atrás la ventana y las sombras danzantes. Me dirigí al dormitorio, no para llorar, sino para enfrentar lo que me esperaba. Sabía que la casa, una vez un símbolo de nuestro amor, ahora sería el escenario de mi renacimiento. Mi viaje para encontrar a la mujer que había sido antes de que el nosotros nos consumiera, una mujer que estaba segura, todavía existía en algún lugar dentro de mí. Una mujer que estaba lista para volver a empezar. La casa se convirtió en un silencio sepulcral, un vasto eco de promesas rotas. Cada habitación susurraba recuerdos de una felicidad que ya no existía. En la biblioteca, donde una vez compartimos sueños susurrados sobre libros polvorientos, ahora solo había un vacío. Sus libros, sus notas, sus herramientas de trabajo se habían convertido en reliquias de un pasado que se sentía tan lejano como una vida pasada. Las estanterías, una vez repletas de historias que compartíamos, ahora eran un monumento a la soledad. A menudo me sentaba en el suelo, con la espalda apoyada en un estante, y pasaba mis dedos por las portadas, tratando de recordar la sensación de su mano en la mía. Pero el tacto, al igual que los recuerdos, se había desvanecido. Y en la cocina, el corazón de cualquier hogar, me sentía como una extraña. Los utensilios de cocina, que una vez usé para preparar sus platillos favoritos, se sentían fríos e indiferentes. La mesa del desayuno, donde una vez reímos y planeamos nuestras vacaciones, ahora era un campo de batalla de platos sucios y tazas vacías. Recuerdo una mañana, el sol de la mañana entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada. Él estaba sentado frente a mí, absorto en su teléfono, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla. Mis palabras, un intento desesperado por conectarme, se perdieron en el abismo de su silencio. «Cariño, ¿me estás escuchando?», le pregunté, con la voz apenas un susurro. Levantó la vista, sus ojos vacíos y sin vida. «Sí, Vittoria, solo estoy ocupado». Su respuesta fue un cuchillo, no por su crueldad, sino por su indiferencia. En ese momento, entendí que no era el estrés del trabajo lo que nos estaba separando, sino la falta de voluntad para estar presentes, el abandono de la comunicación, la entrega a la nada. El estrés del trabajo se había convertido en un disfraz, una excusa para la falta de compromiso. Al principio, lo entendí. Sus largas noches en la oficina, sus viajes de negocios inesperados, sus llamadas telefónicas a deshoras. Acepté su ausencia, justificándola como un sacrificio necesario para nuestro futuro. Pero con el tiempo, el sacrificio se convirtió en la norma y la ausencia se convirtió en su presencia. Estaba físicamente allí, pero emocionalmente ausente. Era como vivir con un fantasma que, irónicamente, se manifestaba en la forma de un perfume extraño, un rastro de una mujer que no era yo, en un mensaje de texto casualmente dejado en su teléfono, que decía: «Nos vemos mañana, mi amor». Ese mensaje fue la gota que colmó el vaso. Mi corazón, que ya estaba destrozado, se desmoronó por completo. Me senté en el suelo, con el teléfono en la mano, y las lágrimas que no había derramado en meses, finalmente se desbordaron. No era la ira lo que sentía, sino una profunda tristeza. Una tristeza por el hombre que creí conocer, por la vida que creí que teníamos y por la mujer que había dejado de ser. ¿Quién era yo sin él? ¿Qué me quedaba si nuestra historia había sido una mentira? Y mientras las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono, las letras del mensaje se volvieron borrosas y me di cuenta de la cruel ironía. Él, el arquitecto de rascacielos y puentes, no había podido construir un simple puente entre nuestros corazones. En su afán por alcanzar el cielo, se había olvidado de la tierra. Pero en medio de mi dolor, una chispa de rabia se encendió. Ya no podía ser una víctima. No podía seguir siendo la mujer que se sentaba y lloraba. Tenía que reconstruirme a mí misma, ladrillo a ladrillo, y crear mi propia historia, una historia que no tuviera un final trágico, sino uno épico, de supervivencia y renacimiento. La rabia, antes adormecida, se convirtió en una fuerza motriz. No era una rabia destructiva, sino una energía que clamaba por la acción, por el cambio,
por la recuperación de mi ser. Ya no podía permitirme ser una víctima pasiva en mi propia vida. Había llegado el momento de tomar las riendas. Decidí que el primer paso era reclamar mi espacio. El dormitorio, que una vez fue nuestro santuario, ahora se sentía como una prisión. Cada objeto, cada detalle, estaba impregnado de su presencia. La cómoda, con sus lociones y relojes, el lado de la cama, donde su almohada aún conservaba la hendidura de su cabeza. Todo era un recordatorio constante de lo que habíamos sido y de lo que habíamos perdido. Con una determinación feroz, comencé a despejar. Sus pertenencias fueron cuidadosamente embaladas en cajas, etiquetadas y colocadas en el ático, lejos de mi vista, lejos de mi corazón. Fue un acto de liberación, un ritual de desprendimiento. Cada objeto que sacaba de la habitación era un peso menos en mi alma. Mientras vaciaba su armario, encontré una pequeña caja de madera oculta en la parte trasera. Dentro, entre viejas cartas y fotografías, había una pequeña libreta de tapas de cuero. Era su diario de viaje de nuestro primer año juntos, un regalo que le hice. Al principio dudé en abrirla. Era una invasión a su privacidad, pero la curiosidad, mezclada con un anhelo por encontrar alguna verdad, me impulsó a hacerlo. Con las manos temblorosas, abrí la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de sus impresiones sobre los lugares que habíamos visitado. Descripciones detalladas de paisajes, reflexiones sobre culturas y un entusiasmo contagioso por cada nueva experiencia. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las descripciones se volvían más escuetas, las reflexiones más cínicas. Y luego, encontré entradas que me helaron la sangre. El trabajo es un escape. Victoria y sus sueños. A veces me siento atrapado. Necesito algo más, algo que me desafíe, que me haga sentir vivo de nuevo. Y luego, la confirmación definitiva. Ella me entiende, me da lo que Victoria ya no puede. No había nombres, pero la referencia era clara. Mi corazón se encogió, pero esta vez no por dolor, sino por una extraña mezcla de alivio y confirmación. No era mi culpa, no era mi imaginación. Había habido una desconexión profunda, un abismo que él había llenado con otra persona, y en esas palabras encontré una fuerza renovada. Si él se había buscado a sí mismo en otra parte, yo también lo haría. Pero mi búsqueda sería por mi propio ser, no por el reflejo de otro. Con las últimas cajas en el ático, el dormitorio se sentía vacío, pero no solitario. Era un espacio en blanco, una pizarra limpia. Cambié las sábanas por unas de seda suave, de un color que me gustaba a mí, no a él. Moví los muebles, creando una disposición que me trajera paz. Colgué cuadros con paisajes que me inspiraban, no las abstractas piezas que él había elegido. Por primera vez en años, sentí que la habitación me pertenecía, y mientras me acostaba en la cama, en el lado que ahora era completamente mío, la luz de la luna bañó el cuarto, no como un testigo silencioso de mi miseria, sino como un faro de esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil. Había heridas profundas que sanar, miedos que enfrentar. Pero también sabía que tenía la fuerza para hacerlo. La Victoria, que había sido una soñadora, con la cabeza llena de historias, aún existía. Solo necesitaba encontrarla de nuevo, debajo de las capas de decepción y dolor. Y mientras cerraba los ojos, me permití soñar. Soñar con una vida en la que yo era la protagonista, en la que mis sueños eran el centro, y en la que el amor, si llegaba, sería un compañero, no una definición. El silencio de la casa ya no era un recordatorio de su ausencia, sino una promesa de mi propia paz. Una paz que no dependía de la presencia de otro, sino de mi propia fortaleza. La noche se sentía diferente, ya no era un manto de soledad, sino un lienzo en el que yo pintaría mi nuevo amanecer. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Había momentos de profunda tristeza, donde el peso de la pérdida me oprimía el pecho y las lágrimas se derramaban sin control. Pero también había destellos de esperanza, pequeñas victorias que me recordaban mi propia valía. Comencé a redescubrir mis viejas pasiones. El arte, que había dejado de lado para apoyar su carrera, se convirtió en mi refugio. Pasaba horas en el estudio, con un lienzo en blanco frente a mí,
y dejaba que mis emociones fluyeran a través de mis pinceles. Los colores vibrantes que una vez se habían opacado, ahora brillaban con una nueva luz. Cada trazo era una liberación, cada color, una expresión de mi alma. Mis cuadros no eran perfectos, pero eran honestos, un reflejo de mi viaje de sanación. También comencé a reconectar con mis viejos amigos. Las llamadas telefónicas y los cafés, que una vez fueron parte de mi vida, se habían perdido en el ajetreo de nuestro matrimonio. Al principio era difícil. Tenía que admitir mi fracaso, confesar la verdad de mi matrimonio. Pero en su mirada no había lástima, solo comprensión y apoyo. Me recordaron quién era yo antes de él, la mujer que reía a carcajadas, la soñadora que creía en la magia de la vida. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, un recordatorio de que no estaba sola. Y en sus abrazos sentí la calidez de la amistad que me había faltado durante tanto tiempo. Pero el mayor desafío fue enfrentar la realidad de la infidelidad. El fantasma de la otra mujer me perseguía. La imaginaba en cada rincón, escuchaba su risa en la brisa. La ira, el resentimiento y el dolor eran tan grandes que a veces me sentía abrumada. Una tarde, encontré una foto de nosotros en nuestra luna de miel. Estábamos en la playa, nuestros rostros iluminados por el sol poniente, nuestras manos entrelazadas. En esa foto, éramos dos almas gemelas, dos corazones que latían como uno solo. La imagen me destrozó. ¿Cómo podía la persona en esa foto ser capaz de un engaño tan cruel? ¿Fue todo una mentira? Decidí que no podía seguir siendo una víctima. Si quería sanar, tenía que enfrentar el dolor de frente. Me senté en el suelo, con la foto en mi regazo, y me permití sentir todo. Lloré por el amor que había perdido, por la confianza que se había roto, por la inocencia que había sido robada. Pero también lloré por la victoria que había sido en esa foto, la mujer que había creído tan ciegamente en el amor. Y mientras las lágrimas caían, me di cuenta de una verdad profunda. La infidelidad no era una medida de mi valía, sino una medida de su carácter. Su traición no me hacía menos digna de amor, solo me hacía más fuerte, más sabia, más resiliente. La infidelidad no había destruido mi valor como mujer, solo había destrozado la ilusión que había construido en torno a él. Con esa epifanía, me levanté del suelo. La foto todavía estaba en mi mano, pero ya no me causaba dolor. La miré, no con tristeza, sino con una extraña sensación de gratitud. Esa foto, ese recuerdo, era un recordatorio de que alguna vez había amado y había sido amada. Era una prueba de que el amor verdadero, el amor que construimos en esa playa, sí había existido. Y si había existido una vez, podría existir de nuevo. Pero la próxima vez sería un amor que me honrara, que me elevara, que me hiciera sentir vista y escuchada. La foto, que había sido una fuente de dolor, se transformó en un faro de esperanza. La guardé, no en el ático, sino en un lugar especial, como un recordatorio de la mujer que había sido y de la mujer en la que me estaba convirtiendo. El proceso de sanación no fue lineal. Había días en los que me sentía fuerte, capaz de mover montañas, y otros en los que el simple hecho de levantarme de la cama era una hazaña. El dolor era un fantasma que me acechaba en los rincones más oscuros de mi mente. A menudo me preguntaba si alguna vez volvería a ser feliz, si el peso de la tristeza alguna vez se disiparía. Pero me negué a rendirme. Me aferré a las pequeñas victorias, una sonrisa genuina, una risa sincera, un momento de paz. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, el teléfono sonó. Era él. Mi corazón se aceleró, una mezcla de pánico y anhelo. Contesté, con la voz temblorosa. «Victoria», dijo. Su voz sonaba cansada, quebrada. «Necesito hablar contigo. Te echo de menos». Sus palabras, que una vez me habrían llenado de alegría, ahora se sentían vacías. Era la misma retórica que había usado, una y otra vez, una promesa vacía de cambio. Sabía que no podía volver a caer en esa trampa. Había luchado demasiado para recuperarme. «No, no me echas de menos», le dije, mi voz firme, sin vacilaciones. «Extrañas la idea de mí. Extrañas la mujer que era tuya. Pero ya no soy tuya,
Soy mía. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Él no tenía una respuesta, porque lo que yo había dicho era la verdad. La mujer que conocía había desaparecido, y en su lugar había una nueva Victoria, una que se negaba a ser definida por su relación con él. Colgué el teléfono, y una sensación de empoderamiento me invadió. Había puesto un límite, había reclamado mi poder. Y en ese momento me di cuenta de que el verdadero amor no era un cuento de hadas, sino una batalla diaria por la autenticidad. El amor no se trataba de completar a otra persona, sino de ser completos por nuestra cuenta y luego encontrar a alguien que honrara esa totalidad. La relación que había tenido con él no era amor, era una codependencia, un intento desesperado de llenar un vacío que solo yo podía llenar. Decidí que el siguiente paso era dejar la mansión. La casa, que una vez fue el símbolo de nuestro amor, ahora era un recordatorio constante de mi pasado. Necesitaba un nuevo comienzo, un espacio que fuera solo mío, libre de fantasmas y recuerdos dolorosos. Busqué un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar con ventanas grandes y mucha luz natural. El espacio era modesto, pero se sentía como un lienzo en blanco, un lugar para pintar mi propia vida. Mientras empacaba las últimas cajas, encontré una caja de viejos diarios. Eran los diarios de mi juventud, llenos de mis sueños y aspiraciones. Quiero viajar por el mundo y escribir historias. Quiero pintar un cuadro que inspire a la gente. Quiero encontrar un amor que me haga sentir completa, pero no dependiente. Las palabras me hicieron sonreír y me dieron una sensación de propósito. La mujer que había sido, la soñadora, no estaba perdida, solo había estado dormida. Y ahora era el momento de despertar. Dejar la mansión no era un acto de huida, sino de liberación. Era un paso hacia la construcción de una vida que fuera mía, una vida llena de aventura, de creatividad y de amor auténtico. La casa, con sus ecos de un pasado roto, se quedaría atrás, y yo, en mi pequeño apartamento lleno de luz, comenzaría a escribir el próximo capítulo de mi historia, una historia que esta vez tendría un final feliz, no porque el príncipe azul regresara, sino porque la princesa se había salvado a sí misma. El apartamento se convirtió en mi santuario. Cada mañana, la luz del sol inundaba la sala, pintando el espacio con tonos dorados. Desempaqué mis libros, mis pinceles y mis viejos diarios, y me rodeé de todo lo que me recordaba quién era yo. Comencé a pintar de nuevo, pero esta vez, mis cuadros no eran un reflejo de mi dolor, sino de mi esperanza. Pinté amaneceres vibrantes, campos de flores silvestres y cielos estrellados. Cada trazo era un paso hacia mi sanación, una celebración de mi renacimiento. También retomé la escritura. Comencé a escribir una historia, no una de un matrimonio roto, sino de una mujer que se encontraba a sí misma. Era una historia sobre la resiliencia, sobre la belleza de los nuevos comienzos, sobre la valentía de dejar ir y la audacia de volver a empezar. Las palabras fluían de mí como un río, un torrente de emociones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. La escritura se convirtió en mi terapia, mi forma de procesar el dolor y transformarlo en arte. El tiempo pasó, y con cada día me sentía más fuerte, más completa. El recuerdo de mi matrimonio ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba mi pasado, pero no definía mi futuro. El eco de sus palabras, extrañas la idea de mí, resonaba en mi mente, pero ya no me hería. En cambio me empoderaba, me recordaba mi decisión de ser dueña de mi propia vida. Una tarde, mientras paseaba por un parque, vi a una pareja. Estaban sentados en un banco, sus manos entrelazadas, sus rostros iluminados por la risa. Por un momento, sentí un dolor agudo, un anhelo por lo que había perdido. Pero luego me di cuenta de algo. Su felicidad no era mi dolor. Mi felicidad no estaba en encontrar a alguien más para completar mi vida, sino en encontrar la plenitud en mí misma. Continué mi camino, con una sonrisa en mi rostro. El sol de la tarde bañaba mi piel, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. El universo no me había castigado con un matrimonio fallido, me había dado una oportunidad.
una oportunidad para crecer, para aprender, para redescubrir la mujer que había sido, la mujer que siempre estuvo ahí, esperando ser liberada. La vida me había quitado a mi pareja, pero me había devuelto a mí misma. La soledad, que antes me aterraba, se había convertido en mi mejor amiga. En ella encontré el espacio para escucharme, para entenderme, para sanar. Me había permitido sumergirme en mis pasiones, en mi arte, en mis sueños. Había descubierto que la felicidad no era un destino, sino un viaje, y que el viaje más importante que jamás haría sería el de regreso a mi hogar interior. Y en ese viaje había encontrado un amor más profundo y duradero que cualquier cosa que pudiera haberme dado otra persona, el amor propio. El eco de mis pasos ya no resonaba en el mármol frío de una mansión vacía, sino en las aceras bulliciosas de una ciudad que me hacía sentir viva. La mujer, que había sido un fantasma, ahora se había convertido en una presencia vibrante. Me uní a un club de lectura, tomé clases de cocina y me ofrecí como voluntaria en un refugio para animales. Cada nueva experiencia era una oportunidad para conocer a gente nueva, para escuchar sus historias y, lo más importante, para compartir la mía. Y en esas conexiones encontré una comunidad, una red de apoyo que me recordaba que la vida estaba llena de infinitas posibilidades. Una tarde, mientras me encontraba en mi estudio, una idea se me ocurrió. ¿Por qué no contar mi historia? No para culpar, sino para inspirar. Mi viaje no había sido fácil, pero había sido transformador. Podría compartir la historia de mi dolor, de mi pérdida, de mi lucha y finalmente de mi renacimiento. Sería un testimonio de la fuerza del espíritu humano, una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Comencé a escribir un libro. No era solo la historia de un matrimonio roto, sino una guía para sanar, un mapa para encontrar el camino de regreso a uno mismo. Hablé sobre la importancia del perdón, no solo a los demás, sino a uno mismo. Hablé sobre la necesidad de soltar el pasado para poder abrazar el futuro. Y hablé sobre el amor propio, ese pilar fundamental sobre el que se debe construir cualquier relación. Las palabras brotaban de mi alma, un torrente de sabiduría que había ganado a través del dolor y la perseverancia. Mientras escribía, el pasado comenzó a desvanecerse. El recuerdo de su traición ya no me llenaba de rabia, sino de una extraña compasión. Comprendí que su infidelidad no era un reflejo de mi falta de valor, sino de su propia miseria. Se había perdido a sí mismo en el camino, y en lugar de buscarse, había tratado de llenar su vacío con otra persona. La compasión que sentí por él me liberó, me permitió soltar el dolor y seguir adelante. Mi vida se había transformado por completo. La soñadora que había sido, se había convertido en la autora de su propia vida. El dolor se había convertido en propósito, la pérdida en ganancia, y la soledad en una oportunidad para la introspección. Mi corazón, que alguna vez se sintió como un castillo de arena derrumbado, ahora era una fortaleza inexpugnable, construida sobre los cimientos del amor propio, la resiliencia y la paz interior. No había vuelto a saber de él, y no importaba. Su historia había terminado. Mi historia, en cambio, apenas había comenzado. La vida es un ciclo, y el mío había llegado a un punto de inflexión. Había pasado de ser la mujer de alguien a ser la autora de mi propia existencia. Y en ese proceso había descubierto una verdad profunda y universal. El verdadero amor no es algo que encuentras, sino algo que construyes dentro de ti. No se trata de un cuento de hadas con un final feliz, sino de un viaje de autodescubrimiento, de sanación y de crecimiento personal. La soledad no era un castigo, sino una oportunidad para la introspección. Y la tristeza no era un signo de debilidad, sino una prueba de nuestra capacidad de sentir, de sanar y de volver a empezar. Ahora, sentada en mi pequeño apartamento, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana y la brisa meciendo las cortinas, me siento completa. El pasado ya no me define. El futuro es un lienzo en blanco y yo soy la artista. Mi historia, que una vez se sintió como una tragedia, se ha convertido en un testimonio de la resiliencia humana. He aprendido a honrar mi dolor, a perdonar, a soltar y, lo más importante,
a amar a la mujer que soy. Y si mi historia puede inspirar a una sola persona a encontrar su propia voz, a reconstruir su vida después de una pérdida, a abrazar la soledad y a amarse a sí misma, entonces cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de dolor habrán valido la pena. Porque la vida no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y yo, Victoria, la soñadora, la mujer que se levantó de las cenizas de su propio dolor, he elegido vivir, he elegido amar y he elegido, finalmente, ser libre. Mi viaje ha terminado, pero mi historia continúa. Es una historia sobre la fe, la esperanza y la creencia inquebrantable en el poder de un nuevo comienzo. Y si tú, que escuchas estas palabras, te encuentras en un lugar de dolor y desesperación, recuerda esto: el final de un capítulo no es el final de la historia. Es solo el preludio de algo mucho más grande, mucho más bello y mucho más tuyo. Tu historia, al igual que la mía, está esperando ser escrita. Así que toma tu pluma, o tu pincel, o tu voz, y comienza. El mundo está listo para escucharla. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró a reflexionar o te dio un poco de esperanza, no la dejes aquí. Compártela con alguien que la necesite, con esa persona que busca una luz en la oscuridad. Y si quieres seguir explorando historias de resiliencia, amor y transformación, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Juntos, podemos recordar que cada final es solo el inicio de un nuevo y épico comienzo.